Hay ocasiones en las que tenemos que tomar el tiempo para abrir la palabra de Dios y tratar de encontrar en ella la visión bíblica de lo que pasa en nuestra sociedad. Este mensaje de esta noche no es un mensaje acerca de nuestra vida espiritual o la necesidad interna personal de cada creyente, sino que el mensaje de esta noche busca darnos la visión de Dios filtrado por su palabra a través de una situación muy particular que pasa en la sociedad y específicamente en nuestro país. Esta mañana que anuncié el tema, no sé qué haya pensado usted, pero el mensaje que quiero predicar es una pregunta que dice: ¿qué piensa Dios de una mujer gobernante? ¿Qué piensa Dios de una mujer gobernante? Y alguien me decía antes de pasar acá esta tarde, ¿y qué va a pasar si ese mensaje en YouTube llega a oídos de Claudia Sheinbaum? Pues no sé, pero quiero predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla acerca de estas cosas de la sociedad. Es que como creyentes tenemos que ver las cosas de la sociedad y de la cultura no como la cultura lo pinta, sino como la Biblia lo dice. El filtro de los ojos y del discernimiento cristiano debe ser la palabra de Dios. Y no me parece un punto en la historia más crucial para hablar de esto que el tiempo actual que estamos viviendo. Necesitamos estos temas de vez en cuando. No quiero ser misógino con este mensaje. Misógino quiere decir que rechaza y odia a las mujeres. No soy misógino, no soy machista, no soy feminista. Quiero ser bíblico, es algo distinto. Yo creo que la palabra de Dios es perfecta, es inspirada por Dios, y que Dios en su palabra nos dio la visión perfecta acerca del hombre y de la mujer. Es que absolutamente nada de este mensaje tiene una intención misógina. Dios ama a las mujeres, Dios usa a las mujeres y Dios bendice a las mujeres. Pero la realidad que estamos viviendo es muy obvia. La elevación femenina, la revolución femenina, la opresión femenina hasta cierto punto está hoy alcanzando su máximo esplendor. En México es el primer país en alcanzar una paridad de género en la política. 50% de los diputados de nuestro país son mujeres. Esto para las políticas de nuestro país es una victoria. Pensar que hay la misma cantidad de hombres y mujeres como representación igualitaria en el poder legislativo, eso es algo que se aplaude a nivel político y mundial como un logro de la equidad de género. De los estados de nuestro país, 13 estados están gobernados por mujeres. ¿Qué cree? Incluyendo el nuestro. 40% de los municipios en todo el país, 40% de los municipios están gobernados por mujeres, y nosotros lo acabamos de dejar de ser hace poco también. Incluso usted sabe que nuestra presidenta, como primera mujer, tiene un papel protagónico en la escala del feminismo en nuestro país. Se ha convertido en un ícono que defiende y representa a todas aquellas mujeres que defienden que pueden tener una posición de autoridad igual o superior que la de los varones. La feminista dice, no solamente podemos hacer todas las cosas que un hombre hace, incluso las podemos hacer mejor. Nuestra presidenta ha dicho dos cosas y la cito. Ella dijo así: durante mucho tiempo las mujeres fueron anuladas y silenciadas. Hoy sabemos que las mujeres podemos ser presidentas. Fin de la cita. Nuestra presidenta está dando un reconocimiento a la feminidad a una altura que quiero mostrarles si es la bíblica o no. Nuestra presidenta también dijo, abro comillas: después de al menos 503 años, por primera vez, llegamos las mujeres a conducir el destino de nuestra nación. Y digo, llegamos porque no llego sola, llegamos todas.
Cierro cita. Y ya sabes lo que sigue después de eso. Una tremenda nube de aplausos femeninos, alegres, de poderse sentir representadas por una mujer en el poder judicial. ¿Qué hace este tipo de frases? Bueno, lo que hace es inspirar a mujeres a poder aspirar a roles de liderazgo, no solamente gubernamentales, sino cualquiera de ellos. Piénsalo, si una mujer ha podido llegar a la presidencia, significa que una mujer puede llegar a donde se lo proponga. Son muy inteligentes las personas que están detrás de nuestra presidenta en cuanto a dar una imagen que ella tiene que dar con todo su lenguaje físico, que si tú lo has analizado y eres un poquito perspicaz para ese tipo de cosas, estoy seguro que hay una serie de psicólogos detrás de ella ayudándole a gesticular, movimientos corporales, expresiones de los brazos, frases prediseñadas que ayuden a manifestar una mujer empoderada. Y eso no es que ella sea así, la han enseñado a actuar así. Y cuando tú quieres mostrarte con empoderamiento, hablas con el puño cerrado. No sé cuántas veces has visto que ella haga eso. No es algo que haga inconscientemente, es algo que se le enseña a hacer para que sus discursos tengan el peso que quiere que se tengan. Estamos viviendo un tiempo donde la mujer quiere ser empoderada y de hecho ya lo es. Y una presidenta al mando lo que hace en el país es que inspire a otras mujeres a buscar algo similar. Dios no discrimina a los hombres, Dios no discrimina a las mujeres. De hecho, la palabra de Dios dice que el Señor ama por igual a cada uno de nosotros. De hecho, para Dios no hay ninguna diferencia en cuanto a valor en hombres y mujeres. El apóstol Pablo dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Para Dios no hay superioridad, para Dios no hay sexo fuerte, para Dios no hay sexo débil, para Dios no hay una inclinación hacia alguno de los dos sexos en particular, porque Él ama y creó los dos. Dios no es machista, Dios no es feminista, Dios no aprueba ninguno de estos extremos, pero hay algo claro que Él deja en su palabra. Quiero que abra la Biblia en Isaías capítulo 3, por favor. Isaías capítulo 3. En Isaías capítulo 3 me parece que es la mejor porción en la Escritura para hablar qué piensa Dios de una mujer gobernante. Isaías 3, solamente vamos a partir un momento y después daremos un paseo bíblico y después regresaremos, volveremos a caer en Isaías 3. Así que tenga paciencia y tome aliento para este estudio. Isaías capítulo 3, versículos 11 y 12, el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo viniera, él es inspirado por Dios y dice, Isaías 3:11, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Escucha el 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon o gobernaron, se enseñorearon de él, del pueblo. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Dios hablándole a un pueblo desobediente, en Isaías capítulo 3 le dice, los que te gobiernan son mujeres. La idea del versículo 12 está hablando de gobernantes. Los opresores de mi pueblo se refiere al gobierno que estaba oprimiendo al pueblo en ese momento. Y dice el versículo 12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres. Muchachos y mujeres, en cuanto a pueblo hebreo significa,
eran las dos categorías menos calificadas para gobernar. Muchachos y mujeres era lo que Israel menos quería en el gobierno. Y dice Dios, muchachos y mujeres son tus gobernantes. Son los que se están enseñoreando de ti. Por supuesto, como vamos a ver en un momento más, esto era resultado del juicio de Dios. Israel se había apartado de Dios y Dios había puesto mujeres por gobernantes sobre Israel. Y le dice, estos que te gobiernan te engañan. Estas mujeres que te están gobernando ahora no son calificadas y además te engañan. Y por cierto, versículo 14, Jehová vendrá a juicio contra ellos. Dios va a juzgar. Y creo que no hay nada más a lo que le tendría que tener temor un gobernante político que al juicio de Dios. Si algo puede escuchar alguna vez un gobernante de nuestro país, que sean pasajes como este: Dios te juzgará por gobernar un pueblo. Dios te traerá cuentas ante Él por presidir una nación, un estado, por tener algún tipo de autoridad, porque Dios te la delegó, ¿no? Romanos capítulo 13, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Claramente Dios nos dice en estos versículos lo que Él piensa acerca de una mujer gobernante. Pero no es algo fácil de recibir. De hecho, el orden de Dios en la Biblia es claro. Dios estableció al hombre como la autoridad y a la mujer como la parte que se sujeta. Desde Génesis capítulo 2 vemos cómo Dios creó al hombre y la mujer. Primero crea al hombre, después crea a la mujer, creación derivada del hombre. Dios crea primero al varón, no solamente porque lo creó primero, sino porque quería demostrar y enseñar que él sería la autoridad que él había puesto sobre este mundo. Cuando Dios crea a la mujer derivada del cuerpo, del hueso del varón, Él no está poniendo un igual en autoridad. Él está poniendo a alguien que se va a someter a la autoridad del hombre que ya ha creado. El orden de la creación nos enseña que Dios quiere que el hombre sea la autoridad, y al mismo tiempo nos dice que Dios quiere que la mujer, al haber sido creada en segundo lugar, sea la que se sujeta al varón, al hombre, como creación delegada por Dios en autoridad. Mire por favor conmigo en primera carta a Timoteo, si puede estar un momento ahí. Primera carta a Timoteo capítulo 2. Pablo hace referencia a la creación para enseñar que el orden establecido por Dios es que el hombre es el delegado en autoridad. En primera Timoteo 2 versículos 12 en adelante, primera Timoteo 2:12, dice Pablo inspirado por Dios: porque no permito a la mujer enseñar. Claro, él está hablando en el contexto de la iglesia. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, esto es autoridad, sobre el hombre, sino estar en silencio. Y escucha la razón doctrinal, bíblica, divina, de por qué una mujer no fue creada para ostentar dominio o gobierno. Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Esto es maravilloso. Cuando Pablo quiere explicar cómo deben ser las relaciones entre hombres y mujeres, él va directo a la creación para mostrar a la iglesia que el orden en el que Dios creó las cosas enseña y le manifiesta al hombre el orden que él quiere que haya en las relaciones. El hecho de que Adán fue formado primero simplemente significa que Dios le cedía la autoridad a él. El que Dios haya creado a la mujer después, eso señala que Dios quiere que la mujer sea la parte que se sujeta al hombre. Por supuesto, 1 Corintios 11 dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Es algo que Dios estableció así. Versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Versículo 15, pero se salvará, esto es, se salvará de ser engañada por el diablo, engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Esto significa una mujer que vive una vida piadosa,
Una mujer que vive una vida piadosa se salvará de ser engañada por el diablo, como fue engañada Eva. Una mujer que se dedica a temer a Dios, a guardar su palabra, a dedicarse a su hogar, criar a los hijos, mantener su fe en Cristo, una mujer así, dice el apóstol Pablo, no tendrá problemas con ser engañada por el diablo como fue engañada Eva. Pero el punto está en que Pablo, cuando quiere enseñar el orden de la creación, él dice: el hombre es la autoridad, la mujer es la parte que se sujeta. Ahora, yo desde ahora quiero decir esto porque me siento muy incómodo. Y lo que le quiero decir es que Dios estableció esto no porque el hombre sea mejor en algo. El hombre no es mejor en nada. El hombre es tan pecador como la mujer y la mujer es tan pecadora como el hombre. Quiero que entiendas que este orden bíblico no es por superioridad del hombre. No hay superioridad. No existe la superioridad del hombre. Dios no vio nada en el hombre digno por lo cual lo haya hecho autoridad, y a la mujer algo indigno por lo cual la haya hecho parte que se sujeta. No es que el hombre tenga una cualidad innata mejor que le haga capaz de ser una autoridad y la mujer no es así. Quiero que entienda que esto solamente fue por diseño de Dios. Dios así quiso. Dios, en su gracia, en su misericordia, en su infinita sabiduría, quiso que el hombre represente la cabeza, mientras que la mujer representa la sujeción. Y no es por ningún título de superioridad personal, mérito personal. Y hombre que estás aquí, tienes que entender esto: no eres mejor en nada a las mujeres. No eres mejor en nada. Muchas veces incluso las mujeres son más valientes. Yo nunca me puedo imaginar dando a luz un hijo. Simplemente me aterra el hecho de pensarlo. Por supuesto que la mujer fue creada por Dios con cualidades que la hacen ser lo que es. Cuando leímos en Proverbios 31, dice Lemuel que fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Por supuesto que hay una fortaleza tremenda en las mujeres. Para nada que el hombre es el sexo fuerte. Cada uno fue diseñado distinto. Comparar hombres y mujeres es ilógico, porque Dios los creó para complementarse, no para pelearse. Pero eso fue diseño de Dios. Dios estableció así. Vaya por favor conmigo a 1 Corintios, un pasaje más por favor. En 1 Corintios capítulo 14 tenemos algo importante. 1 Corintios 14 dice el apóstol Pablo: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas. Escucha, como también la ley lo dice. ¿Dónde lo dice la ley? Lo dice en Génesis 2. Génesis 2, al Dios crear al hombre primero y después a la mujer, está estableciendo el diseño de autoridad y sumisión. Lo mismo que dice Pablo a Timoteo, lo mismo que dice aquí a los Corintios. Versículo 34, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. En otras palabras, iglesia, el que una mujer no sea diseñada para gobernar no es por pensamiento humano, es establecimiento de Dios desde el principio de la creación. Fue idea de Dios en el huerto, y aún antes del huerto, porque Adán fue creado fuera del huerto. Por lo tanto, el orden que Dios ha establecido es claro. El hombre, Dios lo ha puesto bajo la responsabilidad de ser la autoridad, y la mujer la ha colocado bajo la tarea de ser la parte que se sujeta. Esto debe ser así, y Dios lo muestra que es así, no solo en lo familiar, porque usted estará pensando, claro, en la familia sí es, pero esto no solamente es en lo familiar, también es en lo social, también es en lo espiritual, también es en la iglesia, porque el diseño de Dios, de hombre autoridad, mujer la que se sujeta, es algo que es por origen del plan de Dios para cualquier relación humana de hombres y mujeres. Siempre ha sido así. Dios le entregó en sus manos la autoridad a Adán. Dios usó a patriarcas, no a matriarcas. Dios llamó a líderes varones, no a líderas o a mujeres líderes. Dios puso reyes en el trono de Israel, no puso a reinas.
Dios llamó y levantó y usó profetas, varones inspirados para escribir su palabra, no a mujeres inspiradas. De hecho, no hay ninguna mujer que haya sido inspirada jamás para escribir algo de la palabra de Dios. Dios llamó y usó apóstoles, no apóstolas. Dios ha dado la autoridad a los padres en el hogar y específicamente al padre. Y Dios no llama pastoras, llama pastores. En cualquier ámbito en el que veas la sociedad, la vida familiar o religiosa o eclesiástica, es Dios entregándole la autoridad al hombre. Esto no es ser sexista, esto no es ser discriminador, esto no es ser machista ni es ser autoritario. Dios no ha cambiado este orden, es su plan. Su plan es el mismo, lo que ha cambiado es la sociedad. La sociedad cambia para hablar de que ahora la mujer puede ostentar lugares de autoridad, pero los creyentes no cambiamos con la sociedad. Los creyentes nos aferramos a lo que Dios dice. Los creyentes no cambiamos con el mundo porque no somos del mundo. Nosotros permanecemos en la verdad de Dios. Pero creo que temas como estos, es bueno no solamente establecer el principio, como lo acabo de intentar hacer, que Dios estableció esto así desde la creación. Pero cuando hablamos de estos temas que son difíciles de recibir, creo que es bueno ilustrarlo con algunos ejemplos. Y quiero empezar siendo sensible con ustedes, porque cuando se habla de temas así, siempre hay una mujer o un hombre, quien sea, que dice, está bien, Arturo, te creo, Dios estableció al hombre como la autoridad, y la mujer no es el plan de Dios que sea autoridad, te creo. Pero siempre una de sus primeras preguntas que vienen, y la quiero abordar ahora, es, ¿pero qué hay de Débora? Vamos a Jueces 4, ¿le parece bien? Abramos nuestra Biblia en Jueces 4 y veamos qué pasa con Débora. Para muchas personas, Débora es como que el ejemplo de que Dios permite que una mujer sea líder. Y quiero mostrarle lo que realmente la palabra de Dios dice en Jueces capítulo 4. Ahora, antes de leer Jueces 4, quiero resumirle la época en la que vive Débora y en general los jueces de Israel. La palabra de Dios enseña que el tiempo de los jueces ha sido el tiempo más oscuro para la sociedad israelita, llena de pecado, alejados de Dios, sometidos por las naciones. La Biblia dice, por ejemplo, en Jueces 17:6, que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto se repite de forma idéntica al final del libro, en Jueces 21:25, cuando dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, si recuerdas la parte de la historia de los jueces, era un ciclo vicioso. Israel caía en pecado, se apartaba de Dios, los oprimía un pueblo extranjero, luego ellos en dolor clamaban a Dios, Dios les enviaba un libertador, les daba victoria sobre sus enemigos y luego se apartaban del Señor y luego eran oprimidos por otro pueblo y clamaban a Jehová y les daba libertador y vencían sus enemigos y se volvían a apartar. Y esto es la historia del círculo vicioso del tiempo de los jueces. En otras palabras, es una apostasía recurrente. Israel no está en tiempos de oro. En Jueces, Israel está en tiempos negros, los peores tiempos del pueblo de Israel. Así que la presencia de una mujer jueza no enseña, bajo este contexto, que sea la voluntad de Dios. Incluso enseña todo lo contrario. Déjeme leérselo. Jueces capítulo 4 dice: después de la muerte de Ahod, fue otro juez, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Lo ves? Muere el juez y vuelven a lo malo. Versículo 2. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, y viene el dolor, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Versículo 4, suena un silbo apacible y dice:
Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. De entrada quiero decir que qué vergüenza ser Lapidot. ¿Por qué Lapidot no fue el juez? ¿Nunca has pensado en el pobre Lapidot? Probablemente era un hombre cobarde, y te voy a demostrar por qué a continuación. Versículo 5. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ahora quiero que piensen esto. De entrada, sí, la Biblia dice que gobernaba Israel una mujer llamada Débora. ¿En qué sentido gobernaba? En que era juez de Israel. Bueno, está bien. ¿Y qué significaba ser juez? Bueno, ser juez en tiempos de los jueces era ser el líder puesto por Dios para dirigir a la nación en cuanto a leyes y en cuanto a guerra. Eso hacía un juez. Dirigía al pueblo en la ley de Dios, les ayudaba a discernir entre los problemas legales, les ayudaba a juzgar cuando había asuntos que juzgar, pero por otro lado, el juez también era el encargado de ser el capitán guerrero bélico que llevara a Israel a la guerra para poder vencer contra sus enemigos. Eso era básicamente un juez, un líder puesto por Dios para dirigir al pueblo, tanto en lo espiritual como en lo bélico, en la guerra. Ahora, Débora era esto, pero a medias, porque ella dirigía al pueblo en cuanto a lo espiritual y venían a ella a juicio, pero ella no dirigía los ejércitos de Israel. Tú sabes la historia, ella no lo hizo, porque ella no podía. Pero quiero que entiendas por qué Débora está en este lugar de gobernar a Israel como mujer. Y creo que lo dice a continuación en el versículo 6. Dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, mira la forma en que le habla. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? En otras palabras, lo que Débora le está diciendo es, Barak, ¿cuándo vas a dejar de ser temeroso e ir a la guerra? ¿Qué, Dios no te lo ha dicho ya? Y la respuesta era, sí, Dios ya se lo había dicho. El texto bíblico no nos dice cuándo, pero Dios ya había llamado a Barak. Escucha esto, iglesia, aquí está la clave, entender la vida de Débora. La voluntad de Dios es que Barak fuera el juez de Israel, pero por su cobardía, Barak no había hecho la labor de juez. Y en esa falta de valentía masculina, escucha, Dios tuvo que levantar una mujer, y mira, no para exaltar a la mujer, sino para avergonzar al hombre. La presencia de Débora gobernando Israel no era otra cosa sino una forma en que Dios avergonzaba a la nación. No hay un hombre valiente que sea capaz de llevar a mi pueblo, pues para que se avergüencen de su cobardía, pongo una mujer. Eso fue así, hermanos. Débora no es que era la voluntad de Dios que ella estuviera ahí para ser gobernante mujer, es que Dios estaba avergonzando al pueblo porque Barak había sido un cobarde. Lo podemos revisar en el versículo 8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. ¿Qué cosa? Barak, un hombre de 100 kilos, supongamos, fuerte, adiestrado para la guerra, diciéndole a la mujer Débora, delicada, acompáñame a la guerra. ¿Entiendes la cobardía del hombre? ¿Entiendes por qué Barak no había sido el juez que debía? Y dice Barak, pero si no fueres conmigo, no iré. ¡Qué cobardía! Si avanzas al versículo 14, un poco más, dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Débora tenía que estarlo mandando a la guerra.
Débora tenía que estarlo incentivando para que fuera. Esto era una vergüenza, iglesia. Esto era una vergüenza para Barak y para los hombres de ese tiempo. Seguro también para Lapidot. Baja por favor, versículo 9, regresamos un momento, versículo 9. Dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá a Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sísara. ¿Sabes el final de la historia? Dios venció al enemigo, no por mano de Barak, sino por mano de una mujer. ¿Por qué? Porque la idea era esta: Dios quería avergonzar a Barak y al pueblo. Así que si tú ahora entiendes la historia de Débora, no es como que Dios dijo, la mujer también puede gobernar, pongamos a Débora. No, la presencia de Débora fue la manera en que Dios avergüenza a su pueblo de no tener la valentía para dirigir al pueblo, especialmente por mano de Barak. Esta era una reprensión a los hombres, no era una exaltación a las mujeres. No había hombres valientes, piadosos, que dejaran todo por servir a Dios. Así que Dios usó a Débora para avergonzar a los hombres de su tiempo. Esta historia no significa que Dios aprueba, sino que es una vergüenza la cobardía masculina. Esta historia no significa que Dios aprueba el gobierno femenino, significa que Dios desaprueba la cobardía masculina. Es diferente. Es diferente. Y además trae juicio de Dios. Quien dice acerca de Débora, espero haber dado una respuesta. Pero hay otras personas que dicen, bueno, no tiene mucho sentido que lo dijeran, pero por sí lo dicen. Y me parecen dos ejemplos adecuados. ¿Y qué hay de Atalía? Atalía fue una reina en el Antiguo Testamento. ¿No es Atalía un ejemplo de alguien que nos enseña que la mujer puede gobernar? Vaya un momento, por favor, a Segundo de Reyes 11. Segundo de Reyes 11. Y tenemos brevemente la historia de Atalía. Por si tú nunca has leído esta historia fascinante, quiero solamente dar un panorama rápido. Segundo de Reyes 11, dice la Biblia. Versículo 1, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, mataron a Ocosías, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Sí, Atalía comienza a matar a todos sus nietos y a cualquier miembro de la familia real de Ocosías. Esto fue un asesinato porque ella aspiraba el trono. Versículo 2, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, esto es la tía, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Entonces Atalía está matando a todos los descendientes reales para ella quedarse con el trono. Aquí tienes un ejemplo claro de el grito femenino carnal, lleno de concupiscencia en el corazón femenino. Buscar la autoridad, buscar la autoridad, buscar la autoridad. ¿Y por qué digo que es el incesante clamor de la mujer en su corazón? Porque Dios lo dijo, que sería la consecuencia del pecado. Cuando vas a Génesis capítulo 3, Dios dice consecuencias a la vida del hombre, consecuencias a la vida de la mujer. Tendrás dolor en tus preñeces y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En otras palabras, la consecuencia que Dios le está dando a la mujer es: uno, tendrás dolor al dar a luz. Eso significa que antes de la caída no había dolor en el parto. Y segunda consecuencia es que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, lo cual significa tú querrás robarle el lugar de autoridad y él te va a tener que someter. Tú vas a querer el lugar de autoridad, pero no lo vas a tener. Y a partir de la caída, todas las mujeres en su corazón batallan con aspirar al lugar de autoridad en algún grado. Es parte de la caída. O tú dirás, yo no. Bueno, si eres mujer y dieras a luz y te duele, de la misma manera en tu corazón hay una inclinación a buscar la autoridad, porque ambas son consecuencia de la caída, del pecado. Y aquí tienes un ejemplo de esto. Atalía empieza a matar a sus nietos. ¿Por qué? Porque quiere poder. La tía
salva a Joás, versículo 3. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Aquí tienes a una reina llamada Atalía. Versículo 4, mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová. Esto es para sacar a la luz al rey. Y finalmente, si tú sigues la lectura, ese pequeño niño que habían guardado, después de 6 años lo sacan y lo vuelven rey en lugar de Atalía. Versículo 13, oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová, y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba. ¿Por qué? ¿Por Atalía? No, por el nuevo rey, hombre. Y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a gran voz, a voz en cuello: traición, traición. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Escucha, no habían sido pueblo de Jehová por 6 años. ¿Por qué? Porque una mujer gobernaba. No se nos dice mucho acerca del reinado de Atalía, pero segundo de Crónicas 22:3 nos dice que incluso cuando Cosías era rey, todavía en vida, Atalía, su madre, le aconsejaba perversamente. Cuando llega Joás, el rey niño, que Joiada, el sacerdote, había guardado por 6 años, y lo hace rey, mira lo que tiene que hacer el pueblo, versículo 18. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal. ¿Qué había hecho Atalía? Había construido un templo de adoración a Baal. Y lo derribaron, asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Aquí tienes la bajeza del gobierno de Atalía. Fue una mujer perversa, fue una mujer que inspiró la idolatría, fue una mujer que implementó como gobernante la adoración idolátrica a Baal, y tanto así que Joiada, en el temor de Dios, tuvo que esconder a este niño, sacarlo en 6 años y poder hacer pacto con Jehová para decir: ahora sí seremos pueblo de Jehová, porque una mujer en el trono no éramos pueblo de Jehová, pero ahora con un rey descendiente de David somos pueblo de Jehová. Pero hay un ejemplo peor que este todavía, hermanos, y es la madre de Atalía. ¿Y sabes quién fue la madre de Atalía? Fue Jezabel. Por favor, ve con tu Biblia Primero de Reyes 16, retrocedamos en el tiempo. Jezabel fue esposa de Acab, del rey Acab. Primero de Reyes, capítulo 16. Y tenemos brevemente la historia de esta mujer en el gobierno. No sé si ya te diste cuenta de lo que estoy haciendo. Estoy tratando de mostrarte lo que la Biblia enseña cuando una mujer está al frente. Lo que pasa cuando una mujer gobierna. Lo que pasa cuando una mujer está en la posición de autoridad, la cual no le fue dada por Dios. Jezabel fue esposa de Acab y ascendió al poder. Mira por favor Primero de Reyes capítulo 16, comenzando desde el versículo 29 para ahorrar un poco. 16, 29. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Un rey perverso Acab, más que todos los que reinaron antes de él. Fue un rey perverso. Versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, por el nombre del suegro. Ya te imaginas qué clase de mujer era. Ed-Baal, adorador de Baal, rey de los sidonios. Bueno, con eso nos quedamos. Jezabel era sidonia, ni siquiera era israelita.
era de Sidón, era idólatra. Su padre era un sacerdote idolátrico. Y Acab, en su perversión, la toma como esposa. Versículo 31 al final, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahora tú dices, bueno, pastor, pero ahí Jezabel no era la reina. Bueno, pero si tú sabes la historia, él era el rey, pero ella lo controlaba. Cada vez que tú ves una situación donde el hombre aparentemente es la autoridad, pero por debajo de la cortina la mujer es la que gobierna, eso es una actitud jezabelense. Aquella mujer que dice, sí, pastor, él es la cabeza, mi esposo es la cabeza, pero yo soy el cuello. Algunos pastores que dicen, qué bien, predica tal persona, pero su esposa es la que le hace las predicaciones. No estamos hablando de eso. Cuando una mujer es la que gobierna y de apariencia es un hombre, esto es Jezabel. Esto es Jezabel. Dice el versículo 32, hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera. Esto es idolatría, 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 idolatría. Este era el trasfondo. Israel fue en decadencia debido a la calaña que era Acab y su esposa. Si gira al capítulo 18, versículo 19 de Primero de Reyes, 18-19, vemos cómo esta mujer promovió la idolatría. Primero de Reyes 18-19, dice, envía pues ahora y congrégame, esta es Jezabel, a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal. ¿Quién había puesto esos 450 profetas de Baal? Era obra de Jezabel. Y los 400 profetas de Acera, escucha, que comen de la mesa, ¿de quién? De Jezabel. Jezabel en el poder había sido una mujer perversa que estaba promoviendo la idolatría en Israel. Además de eso, la Biblia también dice que era una asesina. En unos versículos antes, en mismo capítulo 18, pero versículo 4, ella comenzó a destruir profetas de Dios. 18:4 dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, ¿te fijas? Destruyó profetas verdaderos e instituyó profetas de Baal. Versículo 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Jezabel estaba haciendo una mortandad de siervos de Jehová, porque quería establecer su religión pagana. Así que ella estaba promoviendo la idolatría, persiguiendo a profetas de Dios. Incluso esta era una asesina en serie, porque después en el capítulo 21, si giras hacia allá, en el capítulo 21 tenemos la triste historia de Nabot. Nabot era un hombre justo, y como Nabot no le quiso vender su viña al rey Acab, Acab regresa y hace berrinche de grande. ¿Conoces la historia? Espero que sí, si no, léela después. Acab hace berrinche porque Nabot no le vendió su viña, y entonces Jezabel hace justicia propia y mata a Nabot y consigue la viña para su esposo. Esta mujer, Jezabel, era una asesina, y aunque ella no era la que estaba en el trono, ella manipulaba a Acab, quien estaba en el trono. Básicamente era a Jezabel reinando por medio de Acab, porque la religión de Jezabel, el deseo de Jezabel, el asesinato de Jezabel era lo que gobernaba en el reino de Acab. Por supuesto sabemos que ella fue la que enfrentó al profeta Elías. En el capítulo 19, versículos 1 y 2, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, los de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Tú piensas que un hombre puede ser violento? ¿Tú piensas que el hombre es un asesino de mujeres y que el feminicidio está atacando a México? Aquí tienes una mujer asesina. Porque el ser asesino no es de hombres o mujeres, el ser asesino es de pecadores.
Y en eso cabemos todos. Jezabel es una asesina y quiere matar al profeta de Dios, Elías. Y Elías, tú sabes lo que pasó en capítulo 19, tuvo que huir porque le tuvo miedo a Jezabel. Espero en Dios que los siervos del Señor y los cristianos de este país no le tengamos miedo a ninguna Jezabel. Y que aunque alguien esté en el poder, recordemos que Jehová reina y que Él es el verdadero rey. Gracias a Dios, Jezabel se murió. Y digo gracias a Dios porque era una mujer perversa. Si va primero de Reyes 21, en el versículo 23 se profetiza su muerte. 21-23 dice: de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y esto se cumplió. Brinca un poco a Segundo de Reyes ahora, Segundo de Reyes capítulo 9, brinca en la historia porque ahí pasaron muchas cosas entre Elías, Eliseo y demás, pero si brincas un poco de tiempo, en Segundo de Reyes capítulo 9, versículo 30, mira lo que sucede. Segundo de Reyes 9:30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, esto es, se maquilló, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Ella sabe que va a morir, pero como buena sidonia, los sidonios no morían si no se arreglaban primero. Costumbre idolátrica de los sidonios, es lo que hace esta mujer. Versículo 31. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana donde ella estaba asomada, dijo: ¿quién está contigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos que estaban con ella. Y él les dijo: echadla abajo. Recuerda, está parada en una ventana en planta alta. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Qué bizarro. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: este es Jezabel. Recuerda, lo que acabamos de leer es en un tiempo en la historia de la humanidad que la forma de tu muerte determinaba tu honra. La forma en que morías determinaba el legado de respeto que tendría tu nombre. Si morías en batalla como un valiente soldado, tu honra sería alta. Si morías como rey defendiendo a tu nación, tu honra sería alta. Si morías por una mujer, era algo deshonroso para ti. Pero si morías comida por perros, animal inmundo para un judío, esto era una deshonra aún hasta la sepultura. Dios dice: esta es una maldita, sea muerta por perros. Tanto así que su cuerpo ni siquiera se pudo hallar, y esto es literal. Su cuerpo no se pudo hallar más que la calavera, habla de los huesos, porque fue una deshonra esta mujer. Cuando tú vas al libro de Apocalipsis, brinquemos en el tiempo, por favor. Si vas a Apocalipsis capítulo 2, tenemos que Dios usa el mismo nombre de Jezabel para advertir ahora no a Israel, sino a la iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, Cristo le está escribiendo a las iglesias de Asia Menor y da una instrucción específica para la iglesia en Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar,
y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ok, tienes que entender esto. Cuando Cristo le manda esta carta a la iglesia de Tiatira, no es la misma Jezabel de hace cientos de años en tiempos de Elías, no. Jesucristo usa el nombre Jezabel en Apocalipsis 2 como un nombre simbólico para referirse a una mujer en la iglesia de Tiatira que estaba funcionando como funcionó Jezabel. ¿Cómo funcionó Jezabel? Lugar de autoridad para apartar de Dios. Lugar de autoridad y prominencia para apartar a la idolatría. ¿Y qué estaba haciendo esta mujer? No sabemos su nombre, pero Cristo le llama la Jezabel de Tiatira, porque ella estaba haciendo la misma función diabólica de la Jezabel del Antiguo Testamento. El versículo 20 dice que esa mujer Jezabel primero se decía profetiza, lo cual eso es incorrecto. Segundo, enseñaba a la iglesia, lo dice ahí, lo cual es incorrecto. Y en tercer lugar, seducía a los creyentes a fornicar, lo cual eso señalaba no solamente un pecado sexual, sino un pecado que tenía que ver con la relación con las religiones paganas, la idolatría. Por eso el versículo 20 termina diciendo a comer lo sacrificado a los ídolos. Recuerda que en el primer siglo adorar un ídolo iba acompañado siempre de relaciones sexuales, de orgías, de fiestas desenfrenadas. Así que esta Jezabel, escucha, no era su nombre real, pero es Jezabel simbólicamente, estaba en la iglesia, en una iglesia de Cristo, seduciendo a los creyentes en un lugar de autoridad, diciéndose profetiza, enseñando a la iglesia, pero desviándolos hacia una idolatría que alejaba del Señor. Hermanos, no sé si tú lo notas, pero cada vez que una mujer está en lugar de autoridad, consecuencias atroces vienen. Una vez más, no es un mérito de los hombres, pero es ir en contra del plan de Dios. Hoy las Jezabeles en las iglesias siguen teniendo una influencia, queriendo enseñar y seducir a cometer pecados. Me encanta el versículo 21. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, esta Jezabel, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Qué misericordioso es Dios. Le da tiempo de arrepentimiento, no lo hace, no quiere. Versículo 22, aquí viene el juicio. Como le pasó a Talía, como le pasó a Jezabel. Versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Juicio, juicio. Juicio de Dios a la Jezabel por estar en lugar que no le corresponde. Hermanos, nunca ha sido la voluntad de Dios que una mujer gobierne. Nunca ha sido bueno para el pueblo de Dios que una mujer gobierne. Nunca. No solo no es el plan de Dios, sino históricamente siempre ha sido un decaimiento espiritual en algún aspecto. Siempre una mujer al gobierno, al frente, ha sido objeto del juicio de Dios sobre ella y sobre la nación que dirige, por dirigir esa nación perversamente lejos de los caminos del Señor. Es imposible justificar. Es imposible justificar a una mujer en el gobierno. Lo que nos dice una mujer en el gobierno es que es una nación desviada. En este caso, México merece juicio. México merece juicio. Pero quiero terminar yendo ahora a Isaías capítulo 3, por favor. Y vamos a terminar en esta porción donde comenzamos, porque les dije que volveríamos allí. Así que vamos allí, Isaías capítulo 3. Quiero darle lo último. Cuando Isaías escribe acerca de mujeres gobernantes, Israel está en un periodo igual de apartamiento. Es más, si vuelves al capítulo 1 de Isaías, por ejemplo, primer versículo, Isaías 1:1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Escucha, versículo 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Había rebelión de Israel.
El buey conoce a su dueño y el asno a su pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás, etcétera, etcétera. Versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga, no están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así veía Dios a Israel, así veía Dios a Israel. Dios veía a este pueblo apartado totalmente. Versículo 10, les llama Sodoma. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales. En otras palabras, iglesia, Dios estaba airado y acusa a Israel porque era una nación que en ese tiempo, bajo estos reyes, se habían apartado de sus caminos. Dios no los oiría, versículo 15, y les invita al arrepentimiento, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este pueblo merecía juicio, y de hecho es lo que Dios va a hacer, versículo 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. En otras palabras, Dios está diciendo: Israel, te voy a juzgar por tu pecado, te voy a juzgar por tu pecado. Por lo tanto, en tiempos de Isaías, Israel era lejos de ser el pueblo que Dios quería que fueran. Por lo tanto, en el capítulo 3 Dios los acusa. Centrémonos en el capítulo 3 y la acusación de Dios a un pueblo desviado. Capítulo 3, versículo 1. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Escucha, muy fácil entender el capítulo 3. Del versículo 1 al 11, Dios les dice que los va a juzgar quitando todo buen gobierno. O sea, el juicio de Dios por su pecado a Israel. Por apartarte de mis caminos, el juicio va a ser que voy a quitar cualquier gobernante bueno de ti. Versículos 1 al 11. Y, complemento, versículos 12 al 15, Dios les dice que los va a juzgar poniendo gobernantes malos en su lugar. Versículos 1 al 11, quitaré todo gobernante bueno, y versículos 12 al 15, pondré gobernantes malos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era el juicio de Dios sobre Israel. Era la consecuencia de su pecado. Era la consecuencia de su maldad y de su apartamiento de Dios y de su ley. Por lo tanto, Dios les va a quitar, primero, todo gobierno bueno, y en segundo lugar, les va a poner un gobierno malo. Por eso el versículo 1 otra vez dice: Jehová, el Señor, Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan, todo socorro de agua. Versículo 2, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. O sea, te quitaré todo lo bueno. ¿Lo entiendes? Te quitaré todo lo bueno, te quitaré toda persona justa. Versículo 3, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Quitaré todo de ti lo bueno. Todo lo que tenga algo digno, lo quitaré de ti, Israel, Jerusalén, reino del sur, Judá. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Aquí anticipa ese juicio, pero profundiza, versículo 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Esto quiere decir anarquía. Como Dios iba a quitar todo gobernante bueno, todo fiel, siervo, profeta y todo, el pueblo se iba a volver una anarquía. El pueblo se iba a volver en una revuelta social y iba a haber problemas internos. Por eso dice, habrá violencia unos con otros. Versículo 6. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe o nuestro gobernante, y toma en tus manos esta ruina. O sea, en esos días les dice Dios: los voy a juzgar tan fuerte,
les voy a quitar todo gobierno bueno, que hasta la persona que vean con ropa van a decir: tú sé nuestro gobernante, porque nosotros ni a ropa llegamos. Israel ha caído, Judá ha caído tan bajo que cualquier persona que tenga ropa puede ser nuestro príncipe ahora. Dios iba a quitar todo lo bueno de esta nación, iba a convertir en una ruina. Versículo 7: Él jurará aquel día diciendo, o sea, al que le invitaban a ser príncipe: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan. Vean, o sea, iba a ser una escasez tan grande, ni que, dice, no hay, ni hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Nadie iba a querer ser príncipe masculino. Versículo 8: pues arruinada está Jerusalén y Judá caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová. Aquí está la razón. ¿Por qué Dios les estaba juzgando? ¿Por qué les estaba quitando todo gobernante bueno? Porque ellos habían sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Versículo 9: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. En otras palabras, Israel era tan perverso, tan desviado, que pecaban flagrantemente, pecaban en la cara de Jehová, pecaban y no lo ocultaban, pecaban y no lo disimulaban. Era una temporada tremenda de Israel. Por eso dice Dios, ni siquiera lo disimulan. Versículo 9 al final: ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Y aquí hay un respiro, hermanos. Versículo 10: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Tú dirás, ¿y en esa condición de Israel había justos todavía? Sí, hermanos, sí había justos. Jeremías fue uno de ellos, de los justos que permanecieron justos a pesar de esas perversidades en la caída de Jerusalén. Pero versículo 11, así como el 10 dice que Dios guardaría al justo, versículo 11 dice lo que le va a pasar al impío. 11: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Pues versículo 10, Dios guardará al justo. Versículo 11, Dios juzgará al malo. Y aquí viene, hermanos, no solamente Dios iba a quitar todo gobierno bueno, sino en su lugar, versículos 12 al 15, iba a poner un gobierno malo. Versículo 12: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. ¿Quieres entender eso? Entiéndelo de esa manera. La peor situación imaginable para el pueblo de Israel era tener a una mujer de gobierno, porque eso significaba que Dios ya no estaba con ellos. Yo no sé si tú piensas que una mujer en el gobierno es avance. Bíblicamente hablando, una mujer en el gobierno no es otra cosa sino Dios quitando lo bueno, poniendo lo malo para juicio de esa nación, para juicio de ese pueblo por su pecado. Dios permitió que pusieran mujeres, Dios no lo hizo. Recuerda, Dios no es autor del pecado ni participa del pecado, pero Él permitió que Israel pusiera muchachos y mujeres para enseñorearse del pueblo. Este era el caso más inimaginable en el que podía caer Israel. Iglesia, este es el mejor pasaje para entender lo que Dios piensa de una mujer en el gobierno. Una mujer en el gobierno es la evidencia de que Dios está juzgando a esa nación, quitando todo gobierno bueno y poniendo todo gobierno malo. Nunca encontrarás en la Biblia a una gobernante mujer que hiciera lo correcto delante de los ojos de Dios. Para Dios, tanto muchachos como mujeres eran incompetentes para el liderazgo. Una vez más, vuelvo a repetir, no por superioridad del hombre, sino por diseño de Dios. Ahora, quiero cerrar con esto. Aquí hay al menos 4 cosas que Dios dice que iba a venir en consecuencia de un gobierno femenino. 4 cosas iban a pasar a Israel, a Judá, en consecuencia de un gobierno femenino. Y esto que te voy a decir a continuación, que dice la Biblia, es prácticamente una profecía de nuestros días. Es lo que va a pasar con una mujer en el gobierno. Pasó allí, pasará hoy, es proféticamente infalible porque es palabra de Dios.
¿Qué pasa cuando una mujer está en el gobierno? ¿Qué puedo esperar de un gobierno femenino? Una vez más, versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean. ¿Qué esperar de una mujer en el trono? Opresión. Opresión, dice versículo 12, son los opresores. La palabra opresor ahí viene del hebreo que significa hostigar, angustiar, hacer violencia, imponer impuestos, o sea, cargar la mano sobre el pueblo. Y tú dirás, pastor, no creo que eso pase. Es más, hasta nos están ayudando con el bienestar. Por favor, no te quedes con eso. Ve las cosas como Dios las ve, no como el mundo las ve. Dios dice, una mujer enseñoreándose de mi pueblo, número 1, traerá opresión. Número 2, traerá autoritarismo, porque dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon. Esa palabra enseñorearse habla de autoritarismo, habla de dominio, habla de empoderamiento, habla de fuerza. Que la mujer, en este caso en tiempos de Israel, iba a aplicar un dominio que no le pertenecía. Siguiente consecuencia, no solamente opresión, autoritarismo. En tercer lugar, dice el versículo 12, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Es una sola frase en el hebreo que significa te engañan para desviarte. ¿Sabes qué hace una mujer en el gobierno en tiempos de Isaías? Y es una profecía cada vez que haya una mujer en el gobierno, engaña para desviar al pueblo. Esto nos habla de una acción no honesta, de un gobierno no derecho, no honesto. Esto nos habla de que confunde, literalmente el hebreo dice, confundirá tus caminos, te engañará para desviarte. Y tú dirás, ¿y de qué nos puede desviar una mujer en el gobierno? Bueno, de lo mismo que desvió a Talía y Jezabel, de la verdadera adoración a Dios. Una mujer en la posición incorrecta va a propagar ideas que van en contra del diseño y el plan de Dios para el hombre. Opresión, autoritarismo, engaño. Dice el versículo 13, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. En otras palabras, Dios va a juzgar esto, no te preocupes, Dios está al tanto. Y versículo 14, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, y aquí viene la última, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. En otras palabras, abuso. Cuando habla de devorar la viña, despojar al pobre, habla de despojo, de abuso, de abusar del pueblo. Lo que hace un mal gobierno en la posición de autoridad es abusar del pueblo. Y México conoce muy bien eso. Aquí tienes las 4 cosas que pasan cuando un mal gobernante, incluyendo una mujer, están en autoridad: opresión, autoritarismo, engaño y abuso. Eso es prácticamente, dije, una profecía para nuestros días. Hermanos, quiero terminar de esta manera y es todo. Dios no admite, aprueba ni bendice un gobierno femenino porque va en contra de su plan. Sea quien sea, aunque el pueblo la haya escogido, aunque haya sido por democracia o imposición, lo que haya sido, Dios no admite, ni aprueba, ni bendice un gobierno femenino porque no es conforme a su plan. Incluso en la iglesia no es el plan de Dios que una mujer lleve el liderazgo espiritual. Ahora, ¿nos oponemos? No nos oponemos. Mira por favor Romanos capítulo 13, rápido, vamos un par de pasajes. Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resistan acarrean condenación para sí mismos. Estamos de acuerdo, Dios no quiere una mujer en el gobierno, pero ¿qué? ¿Nos oponemos? ¿Nos rebelamos? ¿Dejamos de pagar nuestros impuestos? No hacemos eso. Un creyente no hace eso. No es que porque el gobierno esté mal, eso me justifica a mí para incumplir mis responsabilidades. No. Ve a Primera de Pedro capítulo 2 y en Primera de Pedro 2:13, Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana,
ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mira el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. No somos llamados a oponernos al gobierno, somos llamados a someternos a toda institución humana. Versículo 13 es lo que dice. Hermanos, con este mensaje yo no he estado diciendo rebelémonos contra nuestra presidenta. No entiendas mal. Lo que traté de mostrarte es qué piensa Dios de una mujer gobernante. Y ya sabes lo que piensa. Pero por otro lado, como creyentes, la Biblia nos manda a someternos, sí, porque es una autoridad. Nos manda a honrar a toda institución humana, sí. Y si quieres aún más que eso, en Tito, ve a Tito por último, por favor. El apóstol Pablo le escribe a Tito capítulo 3, versículo 1 y le dice, Tito 3:1, esto va directo a la iglesia, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere para un creyente. Pastor, ¿qué quieres decir? ¿Que no estamos de acuerdo con eso porque la Biblia dice que no, pero que aún así Dios quiere que me sujete? Exactamente. Porque el que se encargará de juzgar a los gobiernos no eres tú, es Dios. Y nuestro papel como creyentes es obedecer a Dios sometiéndonos a ese gobierno, sabiendo que está cumpliendo la voluntad de Dios de juzgar a esta nación. Dios dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Pero al mismo tiempo Cristo nos recuerda cómo debemos orar. Mateo capítulo 6 solamente, venga tu reino. Oramos que el reino de Cristo venga, porque el reino actual no es correcto. Pero un día vendrá el reino perfecto, el reino de nuestro Señor, querido, amado, Salvador Jesucristo. Y no puedo terminar sin decir esto último. Este principio que les he predicado no significa que el hombre es perfecto, superior, portador de una autoridad innata y que tiene la capacidad de poder total sobre las mujeres. No he dicho eso nunca. La Biblia no dice eso. Dios no acepta a un hombre, un esposo, un padre autoritario. No. Dios no tolera a un hombre soberbio. No. Dios no tolera a un hombre tipo bota aplastante que silencia a la esposa, silencia a los hijos, pervierte a los hijos. No. Dios no aprueba eso. No entiendas mal. El hecho de que Dios delegó al hombre la autoridad no significa que el hombre puede hacer lo que él quiera con esa autoridad. No. Y quien hombre que haga eso se las verá con Dios. Pero no justifica la maldad de hombres que se sienten la autoridad y que se atreven a decir, en mi casa yo soy la autoridad. Déjame decirte que quien se atreve a decir eso se está poniendo de una vez la soga al cuello. Porque el liderazgo paternal y conyugal de ser hombre, esposo y padre no se dice, se sirve. Un hombre líder es el que sirve, porque Jesucristo fue el más grande líder y él sirvió. El hombre que Dios quiere que sea la autoridad no es el que es servido, sino el que sirve. Y si tú no tienes a un padre, esposo que es líder porque sirve, entonces no es el plan de Dios para ese hombre. Está saliendo. No entiendas mal. Yo no he predicado que Dios aprueba el autoritarismo masculino. No. Y te voy a decir por último lo que Dios sí quiere. Dios ama y bendice a la mujer. Dios bendice a la mujer que se ocupa en el plan dado para ella. ¿Recuerdas a Hulda? Segundo de Reyes 22:14, habló la palabra de Dios y fue grandemente usada, una mujer. ¿Recuerdas a Abigail? Primero de Samuel 25, una mujer sabia que ayudó al rey David. ¿Recuerdas a Esther? Que sin ponerla a Dios como reina gobernante, la puso como esposa del rey y fue usada por Dios para liberar de muerte al pueblo de Israel, en el libro de Esther. ¿Recuerdas a María, una esclava del Señor? Mateo 1, siendo usada grandemente para ser la madre terrenal del Salvador. ¿Recuerdas a las hijas de Felipe en Hechos 2,
en Hechos 21, siendo mujeres temerosas de Dios que hablaban la palabra de Dios. Recuerdas a Febe en Hechos 16, siendo una diaconisa, sierva de la iglesia. Recuerdas a Priscila, una mujer que conocía e instruía a otros con la palabra de Cristo. Recuerdas a Dorcas en Hechos capítulo 9, sirviendo amorosamente a los hermanos de la iglesia. Recuerdas a Eunice en 2 Timoteo 1:5, instruyendo a un hijo piadoso para la gloria de Dios. Es que la mujer en el lugar donde Dios la quiere es de grande bendición. Y cuando la mujer se sale del plan de Dios, espérate juicio, como Atalía, Jezabel y las Jezabeles actuales. Qué hermoso es una mujer virtuosa que Proverbios 31 describe, que cumple el plan de Dios. Dios bendiga a esas mujeres, pero Dios no está de acuerdo con mujeres gobernantes. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra en esta noche, que al haber estudiado este tema pueda ser útil a nuestra vida para ver esta sociedad con el filtro de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender estas grandes verdades, a no tomarlas en sentido negativo, a no ser tendenciosos con estas verdades, a no ser dogmáticos para mal, a no querer sacarles la vuelta, a no querer justificarnos dentro de nosotros. Señor, tu palabra es clara, es viva y es eficaz. Señor, como dijo el apóstol Pablo, nosotros no somos contenciosos ni las iglesias de Cristo, mas el que ignora, ignore, Señor. Te pido que tú a nosotros nos hagas sabios para ver estas realidades de la vida y de la fe, y que aunque vivimos en un país que merece juicio por todo el pecado que ha sido gestado por décadas y décadas, sabemos, Señor, que de este país tú nos librarás a los que hemos confiado en Jesucristo y nos llevarás a la gloria. Y aunque nos da tristeza saber que juzgarás a este país, porque juzgarás a este país, y que de hecho ya lo estás juzgando, quitando gobiernos buenos y poniendo gobiernos malos. Señor, yo te pido que permitas que más mexicanos conozcan a Jesucristo para que entren al mejor gobierno que existe, el gobierno del reino de Cristo. Si alguien está aquí y no tienes a Cristo como tu Salvador en tu vida, entiende que no es cristiano el que viene a la reunión. Cristiano es el que ha entregado su vida a Jesucristo con arrepentimiento y plena fe en Él. Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Escucha, en esta iglesia no predicamos ven a la iglesia, en esta iglesia predicamos ven a Cristo. Porque venir a la iglesia no te salva, tener una Biblia no te salva, orar no te salva, tener fe a tu estilo no te salva, pero te salva lo que Cristo dijo que te salva. Y Cristo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cristo pide tu arrepentimiento y tu fe total. Cristo pide que le entregues tu vida. Cristo no te pide los domingos, Cristo te pide toda tu vida. Ven a Él, porque solo en Él hay salvación. No importa si eres hombre o mujer, tú necesitas a Cristo y Cristo te puede salvar. Este gobierno irá de mal en peor, el país irá de mal en peor, Cristo vuelve pronto y con Él irán aquellos que creímos. ¿Por qué no vienes a la fe y te entregas al Señor Jesucristo? Que esto sea, al ver el gobierno de nuestro país, algo que nos aliente a poder buscar al verdadero Rey, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Jesucristo. Señor, bendícenos de tal modo que tu palabra nos edifique, nos guíe y nos ayude a tener una visión bíblica de las cosas que vivimos en nuestro tiempo. Señor, como te pedí esta semana, que el corazón de mis hermanos hayan recibido esto como lo que es palabra tuya que tiene poder para edificarnos. Bendice al corazón sensible, humilde que lo recibe. Bendice a aquellos que toman de tu palabra y la aplican. Y Señor, llénanos de ella durante esta semana. Oramos en gratitud en el nombre precioso de tu Hijo Cristo. Amén.